Mis amados, muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Qué gusto verlos y compartir con ustedes la palabra del Señor. Y esta noche quiero invitarlos a pensar en lo que ha sido la labor de los profetas, cómo Dios a través de ellos envía su palabra en tiempos especiales, en circunstancias especiales, pero toda esa palabra dicha a un pueblo específico, con unos gobernantes específicos, con unas circunstancias de relación con Dios que son muchas de ellas diferentes, pues trascienden ese tiempo y llegan a nosotros con una voz que parece gritarnos como si estuviéramos ubicados ahí. Y es que los profetas hablan en nombre de Dios, advirtiendo al pueblo sobre sus malas costumbres, sobre las ofensas que le hacen a Dios, sobre esa forma idolátrica de vivir y de manifestar su fe. Y Dios lo que quiere es advertir del mal camino que están viviendo y que lo enmienden, que se arrepientan y que vuelvan los ojos a Él para que no sufran las consecuencias que ya conocemos que han sufrido, pero también las consecuencias que sufrimos nosotros hoy, porque el pecado que afectó ayer es el pecado que nos afecta y que nos tiene postrados hoy. A veces estos profetas parecen salir de la nada. Hay ocasiones en las cuales conocemos su linaje, de qué ciudad son, en qué condiciones llegan, pero en otras ocasiones llegan y quedan ahí insertados en las hojas de la Biblia, en medio del actuar de un pueblo. Y así fue Elías, por ejemplo. Elías llegó como fruto de la intervención de Dios ante un pueblo que generación tras generación se iba hundiendo en idolatría. Reyes que parecían competir por quien fuera el más malo y engendraban hijos que hacían peor que sus padres delante del Señor. Levanta entonces Dios a Elías, un gigante de la fe, a quien Dios llamó para dar este mensaje tan especial. Pero Elías tuvo que pasar por un entrenamiento que a veces nosotros no quisiéramos pasar por él, que a lo mejor si a Elías le hubieran dicho, ¿quieres pasar por este entrenamiento? No sabemos exactamente qué respuesta habría dado. El caso es que siempre hizo caso de lo que Dios le dijo y permitió que el Señor lo llevara y cumpliera a través de él todos los propósitos que él tenía. Llega entonces este Elías, conocido solo por su gentilicio, el Tisbita, solamente eso, y fue identificado al inicio de su ministerio como un varón de Dios, pero un poquito más adelante, unos versículos más adelante, y luego de pasar por gran parte de este entrenamiento, ya es reconocido como aquel de cuya boca sale la verdad de Dios. Entonces vemos un cambio radical, un cambio muy grande como fruto de ese entrenamiento de Dios. Vamos, mis amados, al primer libro de Reyes, capítulo 17. Un libro que viene hablando, enseñando acerca de todo lo que fueron estas generaciones de reyes. Reyes en el norte, reyes en el sur, reyes que al mismo tiempo compartían reinados luego que fue separado el pueblo de Dios, luego de la muerte de Salomón. En medio de todo este relato de reyes y de todos los problemas que ellos tenían, aparece este gran profeta. Y dice así la palabra del Señor a partir del versículo 1. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7.
Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. Y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que estaba al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites antojarnos de Biblia, nos permite, Señor, a través de la vida de este profeta, entender, Señor, cuál es el entrenamiento que tuviste para él y el entrenamiento que nos ofreces para darnos, Señor, esa madurez espiritual que necesitamos, para pasar, Señor, de hablar de ti a permitir que las personas, Señor, que nos vean y nos escuchen, reconozcan que nuestros labios se abren porque pronuncian palabras que son verdad, palabras de Dios. Gracias, mi Señor, por esta enseñanza. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Muy bien, mis amados, entonces, entrenamiento en el arroyo de Querit. Y este término entrenamiento se nos hace mucho más sencillo si pensamos en el proceso que tiene que pasar un soldado cuando va a defender a su país, cuando se va a preparar. Un soldado debe aceptar el sometimiento a las órdenes de otra persona y lo hace sin cuestionar. El gran esfuerzo físico que tienen que hacer, todas las largas jornadas de capacitación que tienen que aguantar y que pasar. Y no es sentarse a hacer un seminario, no es sentaditos como ellos aprenden cómo es que van a defender luego a su país, sino que les enseñan a tomar las armas, pero su cuerpo debe estar fortalecido. Pero de forma muy especial, ya ese orgullo y esa soberbia con la que llegan, ya debe estar doblegada, porque lo primero que tienen que hacer es aprender a acatar órdenes. Y aquí vemos, en este pasaje bíblico, que el profeta Elías se somete a un entrenamiento por parte de Dios. Pero sabemos que la escuela de Dios no es como la escuela de los seres humanos. No enseña a Dios de la forma que nosotros estamos acostumbrados. Lo hace en medio de circunstancias y con maneras que son desafiantes para cualquiera de nosotros. Y aquí Dios, cuando llama a Elías, está tomando el control de un pueblo en medio de una compleja situación que tiene derramamiento de sangre, malignidad, tiene intrigas, inmoralidad, engaño, idolatría. Y esto prevaleció década tras década y rey tras rey. ¿Y quién sufría? Sufría el pueblo. Pero ¿quién también era afectado? Era Dios el afectado. Una pequeña muestra de esta la vemos ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 16, y voy a leerles al menos los dos últimos reyes antes de la presencia de Elías en medio de su pueblo. Dice el capítulo 25: y Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor, y obró más perversamente
que todos los que fueron antes que él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en los pecados con que hizo pecar a Israel, provocando al Señor, Dios de Israel, con sus ídolos. Versículo 28. Y durmió Omri con sus padres y fue sepultado en Samaria, y su hijo Acab reinó en su lugar. Versículos 30 al 33. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él. Y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Entonces vamos a mirar un poco cómo era toda esta idolatría. El culto al Baal que ellos hacían, este Baal era el dios de la lluvia, de la fertilidad, el que controlaba las estaciones de los años, el que controlaba las cosechas, las siembras. Y este culto a Acera con S, ella era la diosa principal de Tiro, y según la mitología idolátrica, ella era la madre de Baal, y a ella le edificaban unas columnas como una especie de árboles para adorarlas. Y todo este cúmulo de pecados, no solamente todo lo que hicieron de matar, de robar, de aprovecharse del pueblo, sino toda esta idolatría que cometían ellos y a la cual llevaban al pueblo a que lo cometieran, eso fue lo que hizo necesaria la presencia del profeta de Dios, hizo necesaria la presencia de Elías. Entonces imaginemos esto. En un tiempo donde el abismo que había entre Dios y el pueblo, ese abismo era tan grande como de pronto nosotros no podemos imaginar fácilmente. Y lo que se veía era Satanás cubriendo con su oscuridad a todo el pueblo. Versículo 1 del capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Entonces, justo ahí, ¿a quién envía Dios? A un hombre sin títulos ni abolengo, simplemente Elías Tisbita. Pero Elías solo, por su nombre, ya tiene un significado especial, y es: el Señor es mi Dios. Entonces vamos a pensar en esto. Aquí está Acab, la esposa que es Jezabel, y ellos controlan todo lo que tiene que ver con el pueblo, no solamente en asuntos administrativos, sino también en la parte de adoración y de culto. Y se para este hombre ahí. Y este hombre no les hace ningún preámbulo, no les hace ninguna venia, sino que de una vez les dice: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá ni rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y por más que ustedes tengan esos cultos a Baal, por más que ustedes lo veneren, le hagan sacrificios y digan que Baal es el Dios, pues el Dios es mi Dios y Señor, mi Dios, el soberano creador, el que soporta, el que gobierna la tierra, delante del que yo estoy. Este no permitirá que haya
ni lluvia, ni haya siquiera rocío, porque este Dios, mi Dios, el Dios verdadero, el único y verdadero, tiene la potestad para cerrar las llaves de las nubes, muy a pesar de todo lo que ustedes hagan en favor de su Baal. Esto requiere valor, pero él sabía que iba de parte de Dios. No dijo más nada, sino que en ese momento Dios lo respaldó y a un hombre solo Dios lo envió a que le dijera a una sociedad corrupta que las cosas que estaban haciendo estaban mal hechas, que no era como ellos lo estaban haciendo, que estaban ofendiendo a Dios y que ahora lo que ellos iban a recibir era el precio de su maldad. Adoran al Dios de la lluvia y lluvia no van a tener, porque el Dios no es su Baal, sino que el Dios es mi Señor, es Jehová mi Dios. Él es el que controla la lluvia y todo cuanto existe. También que le estaba diciendo Elías a estas personas, al rey y a su esposa y a toda la corte: ustedes no son las personas más importantes, pueden ser importantes delante de aquellos que económicamente dependen de ustedes, pero nunca serán más importantes que mi Señor, porque Él es el sustentador de la tierra. Y tú, acá, no puedes hacer que llueva ni impedir que llueva, pero mi Señor sí, porque Él es el que controla, Él es el que determina, Él es el que hace. Y esto, mis amados, era una amenaza, y no cualquier amenaza, porque es que estamos hablando de cesar la lluvia, y no por 8 días, no por una semana, fueron 3 años y medio que no se tuvo ninguna lluvia. Entonces lo que le estaba diciendo Elías era que se les iba a acabar la vida, porque ¿cómo empieza el proceso? Deja de llover, los afluentes se empiezan poco a poco a secar, la tierra se seca, si acaban los cultivos, los animales no pueden comer, las reservas de agua se van agotando, y sobre todo en una tierra como esa, que tenía espacios de sequía, pero no espacios tan prolongados. Entonces era una verdadera amenaza para la vida. Y aquí es donde empieza el entrenamiento de Dios. Versículos 2 al 6. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Entonces, miremos, el plan de Dios, como les dije ahora, es bien distinto a como es el plan de los hombres. Si nosotros hubiéramos diseñado el plan para el profeta, entonces habríamos dejado un profeta que día y noche le estuviera diciendo a estos reyes: ustedes son idólatras, lo que están haciendo no es correcto, Dios los va a castigar. Pero no, lo que hizo Dios fue llevarse al profeta y lo envió. Miren cómo dice en el versículo 3: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit. Es decir, lo envió a que se escondiera, lo aisló, lo llevó a un sitio donde estaría protegido del daño que le pudiera hacer a Acab.
porque ya veremos, esta historia apenas comienza. Y es una historia llena de desafíos y de intrigas, pero también donde resplandece el poder de Dios en toda su grandeza. Entonces lo lleva para protegerlo del daño que le pueden hacer, pero también para capacitarlo, porque es que la misión de Elías es mucho más que haberle dicho esto que le dijo al rey. Su misión era mucho más grande. Entonces lo lleva a un lugar llamado Kerit. Kerit significa cortar, tronchar, separar. Y de esta manera Elías es cortado, es separado de la actividad que estaba haciendo como profeta y que pudo cautivar su corazón. Porque luego de él haberse enfrentado al rey, ¿cómo podría sentirse delante de toda la gente? Como decimos nosotros, sacando pecho. Un hombre muy popular, muy valiente. Vea, ahí va el que fue capaz de decirle a Acab las verdades que todos nosotros, aún sabiendo, no se lo hemos dicho. Entonces, el Señor se lo llevó. El Señor no quería que él dejara contaminar su corazón por la popularidad que tenía. Y de predicar lo llevó al aislamiento, lo llevó a esconderse, a estar quietecito allá con el Señor. Pero le da una promesa hermosa, y es una promesa de supervivencia, una promesa de protección, una promesa que el Señor va a cumplir, pero que luego que Elías pase por este entrenamiento, Elías va a entender lo que es la dependencia de Dios. Y mire, empieza la época de sequía. ¿Y qué es lo que Elías tiene que hacer todos los días? Confiar en que Dios iba a mandar en la mañana y en la tarde a los cuervos, pero que ese hilito, ese arroyo seguiría fluyendo para que él pudiera obtener el agua que él necesitaba. Entonces, él debía aceptar esa comida de donde venían. Y miren qué desafío para Elías. El cuervo es considerado, en la misma palabra del Señor, está dentro de los animales que son inmundos. Pero los sacerdotes le aumentaron a lo que decía la palabra del Señor y decían que todo lo que un animal inmundo tocara quedaba inmundo. Entonces, ¿cómo se sentía Elías cuando le llegaba la comida? Cuando empezó a llegarle del pico, ahí pegadito del pico de un cuervo. Me imagino un cuervo llevándole un pedazo de carne y otro cuervo llevándole pan. Entonces, ¿qué sentiría él? Claro, eso desafiaba sus costumbres, eso desafiaba su creencia. Elías tuvo que dejar de lado esas ideas, esas costumbres sobre lo puro y lo impuro. O se moría de hambre, o le crees al Señor y entiendes que el Señor está enfatizando el espíritu de la ley más que la letra de la ley, o te mueres de hambre. Y Dios sabía todo lo que Elías necesitaba. Elías necesitaba alimento para su cuerpo, pero Elías necesitaba aislamiento y silencio para madurar en su espíritu. Y es que, mis amados, la soledad es la que permite ese tiempo de intimidad con Dios, porque Dios prepara en secreto para luego permitir que las cosas sean dichas y vistas en público. Puede que no nos guste, pero ese es el entrenamiento de Dios. Y miren, hasta aquí todo se ve muy lindo. Esa belleza de un arroyo fluyendo a pesar de estar en sequía.
y unos cuervos, animales inmundos, trayendo la comida que el profeta necesita. Es algo hermoso, pero miren cómo Dios aumenta la dureza del entrenamiento. Versículo 7. Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Entonces, imaginen por un momento que esa es la belleza de leer, de callar para meditar en lo que se lee, de identificar los personajes y todo lo que se está viviendo. Entonces imaginen un arroyo que todos los días iba disminuyendo, todos los días sonaba menos, todos los días Elías veía que el volumen del agua era menos y día tras día iba bajando, hasta que un día ya ese hilito de agua que bajaba ya no bajó y la tierra empezó a ponerse seca y dura, agrietada. Conocemos los efectos de la sequía, ¿cierto? Y se empieza a agrietar. Y eso pasó en el arroyo, querido. Miren, que si esto nada más le pasó a Elías, no, esto nos pasa a todos. Porque hay ocasiones en que nosotros somos sacados por Dios de nuestras actividades públicas, actividades privadas, y no entendemos. No entendemos, pero puede ser que Dios nos esté apartando de cosas que satisfacen nuestro orgullo, nuestro ego, y Él nos pide que nos apartemos un tiempecito junto al arroyo. Y a veces nos quita de un lugar y nos lleva a otro, de una ciudad a otra, de un empleo a otro, de una vivienda a otra, pero a veces nos lleva, inclusive en áreas que nos duele mucho, y es que nos lleva de riqueza a pobreza, nos lleva de salud a enfermedad, nos lleva de compañía a soledad. Y Él nos invita a que busquemos ese refugio junto al arroyo. Y si confiamos en Dios, entenderemos sus propósitos de protegernos y capacitarnos, que fue lo que hizo con Elías. Pero buscar refugio junto al arroyo no significa que un día el Señor no corte el suministro de agua. Y eso se hace muy difícil para nosotros, porque nosotros pensamos que una vez recibida la bendición, ¿cómo nos va a quitar la bendición? ¿Acaso no creen ustedes que eso pensó Abraham en algún momento? Sacrifícame a tu hijo, tu único. ¿Me lo diste? Sí. Entonces esa parte se nos hace muy compleja de entender. ¿Y qué hacemos? ¿Qué sucede en nuestras vidas cuando el arroyo se seca? ¿Qué pasa cuando el amor de tu vida te deja, te pide el divorcio, o la indiferencia en la relación te hace entender que se ha secado el arroyo de esa relación? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué sientes? ¿Cómo actúas? ¿Qué pasa cuando ya no hay saldo en el banco, cuando ya no hay sino un cúmulo de cuentas por pagar y se ha secado ese arroyo de las finanzas? Entonces, ¿qué haces con esa sequedad de ese arroyo? ¿Qué haces cuando las circunstancias en la vida te tapan como toda la visión y dices, yo no veo a Dios? ¿Dónde está Dios? Yo me siento sola, yo estoy abandonada. ¿Qué haces cuando el arroyo de la vida espiritual se seca? Cuando oras y parece que las oraciones llegaran a un cielo de bronce y rebotan, y te decepcionas, y te aburres, y te duermes espiritualmente. ¿Qué pasa cuando el agua espiritual, la que le da vida a tu espíritu, parece
que se ha secado. Lo que hay que recordar, tener siempre presente, es que un arroyo seco no detiene los planes de Dios para tu vida. Por el contrario, una sequedad, un arroyo sea el que sea, que se seque, y cuando yo busco estar pegadita del Señor, eso lo que me permite es depender mucho más de Él, para que Él pueda cumplir sus propósitos en mi vida. Y lo vemos con el ejemplo de Elías. ¿Por qué Dios, si envió a este profeta a que le hablara a semejantes monstruos, por qué Dios le dice que se vaya al arroyo de Querib y deja que se seca? ¿Será que Dios no tiene el poder suficiente para hacer que fluya y fluya y fluya agua solamente para el profeta? Claro que sí, pero miren, Dios mantuvo siempre su propósito, pero Elías le creyó a Dios a pesar de la adversidad. Y miren lo que hacía Elías cuando ya no veía el fluir del agua en el arroyo Querib. Lo dice Santiago en el capítulo 5, versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros. Escuchen esa belleza. Un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. No tenía agua. Él sabía que sin el líquido vital se iba a morir, pero no se desesperó. Él no se fue. Él permaneció y siguió orando. Si hubiera sido yo, y de pronto alguno de ustedes valientes que se atrevan a decir yo también, me hubiera inclinado a orarle al Señor: Señor, un poquito de agua, siquiera para mí. No lloverá hasta que la palabra de Dios no venga a mí, hasta que a través de mis labios no salga que lloverá. Y oraba con insistencia para que no lloviera, así su paladar estuviera seco. Eso es creerle a Dios en medio de las circunstancias. Saber que Dios dirigía su vida y que cumplía sus promesas fue lo que le permitió a Elías la madurez espiritual para estar ahí quietecito hasta que Dios le indicara qué más hacer. Que eso lo veremos en nuestra próxima reunión. Miren, el arroyo seco, en lugar de ser un problema, el arroyo seco, en lugar de ser un motivo de decepción para Elías, era la confirmación del poder de Dios. Señor, gracias, porque tú me has pedido que ore con insistencia para que no llueva, y aquí veo el fruto, que ni siquiera tu siervo, tu vocero, tiene ese precioso líquido. Miren, y realmente hay que entender que la temporada del entrenamiento no es divertida, ni el entrenamiento para lograr la madurez espiritual se logra con un seminario o un retiro de un fin de semana, no, ni con una conferencia, por espectacular que sea, tampoco. La madurez espiritual, el entrenamiento de la madurez es para lograr la madurez espiritual, en ocasiones dura casi toda la vida, porque cuando nosotros estamos en el camino del Señor nunca paramos, nosotros no nos detenemos, nosotros siempre vamos avanzando. Y miren, Dios lo que busca en nosotros es lo mismo que buscaba en su profeta, que pasemos de ser personas que hablamos de Dios, voceros suyos, y que salgamos con nuestros arroyos secos, que en medio de todas esas circunstancias
nosotros aprendamos a desarrollar una profunda confianza en Dios. Y luego, cuando salimos de esa sequedad, cuando el Señor nos muestra hacia dónde movernos, entonces ya no pasemos de ser los que hablan de Dios, sino que seamos transformados en hombres y mujeres de Dios, y que todo el que te vea y que todo el que te escuche reconozca que las palabras que salen de nuestra boca son verdad, porque son palabra de Dios. Eso es lo que está haciendo el Señor. Así es como el Señor transformó a Elías. Es una parte de la transformación, porque seguiremos con ella, pero el arroyo de Querib fue algo hermoso que utilizó Dios para transformar a Elías. Y miren, han visto que nosotros el tema del aislamiento y la soledad no es algo que nos guste. Siempre buscamos qué hacer. ¿O acaso cuando llegamos a la casa no buscamos un control que activar? Algo, necesitamos algo. Y si no prendemos el televisor, prendemos el loro, cualquier cosa, pero necesitamos como algo que nos muestre que hacemos parte de algo, de alguien. Necesitamos como un poquito de bulla, por así decirlo. Pero Dios lo que nos pide en muchas ocasiones es estar a solas con Él, aprender a tener tiempo de intimidad con Él, sin tantos distractores. Porque a veces cuando estamos en esos momentos más sublimes con el Señor, ese aparatico maravilloso que nos conecta con el mundo nos separa de esa intimidad con Dios. Entonces hay momentos en que hay que dejarlo lejos, apagadito o en silencio, pero lejos, donde no nos distraiga ni la luz ni el sonido, para que estemos con Él, para que aprendamos a orarle a Él, no por lo que nos da, sino por lo que Él es, a pesar de las sequedades de nuestros arroyos. Eso es lo que tenemos que hacer. Miren, a veces esos arroyos en nuestra vida dejan de fluir, pero hay algo, mis amados, que nunca deja de fluir, jamás. Y es el cuidado amoroso de Dios que no se acaba nunca. Él no se olvida de nosotros. Él no nos deja por allá descuidaditos, sufriendo, no. Su amor es eterno, así como su misericordia es nueva cada mañana. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces vamos a tener esa firmeza en nuestra relación con Él. Vamos a tener esa dependencia más allá de si fluye o no para nosotros en muchos aspectos de nuestra vida. Vamos a entender que eso que nosotros llamamos malo hace parte del entrenamiento de Dios para nosotros, porque todos y cada uno de nosotros hacemos parte de propósitos supremos de Dios, y Él permite que nosotros pasemos por las sequedades del arroyo del Querib, para cada uno con circunstancias diferentes, pero todos con un único Dios verdadero, que no deja nada al azar, que todo, absolutamente todo lo tiene controlado, porque Él no se olvida de nosotros. Vamos a ponernos en pie y a darle gracias infinitas al Señor. Vamos a decirle: Padre, utiliza, Señor, las sequedades de mis arroyos, Señor, para pulirme, para formar en mí ese gigante espiritual que tú quieres. Ayúdame, Señor, a depender de ti, no por lo que me das, sino por lo que eres. Porque en medio de las necesidades, de las carencias, en medio de aquello que puede afligir mi alma, Señor, tú estás ahí para ayudarme, Señor.
Tú no permites que pase por necesidades y sequedades solo por afligirme, por mortificarme, sino para que aprenda a depender de ti en medio del dolor, del sufrimiento, de la necesidad. Porque cuando hay abundancia, esa abundancia, ese sonido de las muchas aguas no me permiten escuchar tu suave voz, ese suave susurro tuyo, Señor. Padre, que siempre te vea en medio de mis sequedades y que siempre entienda que tú me estás entrenando porque quieres hacer de mí, de todos nosotros, Señor, esos gigantes espirituales, maduros y firmes, en un Dios creador y sustentador, en un Dios que no es movido por las cosas que son movidos los hombres, en un Dios de infinito amor y misericordia para todos sus hijos. Amén.